Ya. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque en este momento, Señor, nos reunimos con las hermanas, Padre, para estudiar, Señor, acerca de estas ramas, Señor, que tú das en la educación, en este caso que es la matemática. Ayúdanos, Señor, a saber cómo instruir a nuestros hijos, Señor, a través de esta ciencia, Señor, que es abstracta, Señor, que a veces nos cuesta, Señor, estudiarla o saber para qué sirve o con qué propósito, Señor, tú nos las diste. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos, Señor, que cada vez que adquiramos sabiduría, Señor, entendimiento, seamos más humildes, Señor, ante lo que tú eres, Señor, un Dios todopoderoso. Eh, Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque nos podemos reunir y estudiar, Señor. Ilumínanos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, el autor comienza definiendo qué es la matemática y cita el diccionario de Oxford y dice, la matemática es la ciencia abstracta que investiga deductivamente las conclusiones implícitas en las concepciones elementales de las relaciones espaciales y numéricas, cuya principal división es la geometría, aritmética y álgebra. Entonces, cuando se dice concepciones elementales de las relaciones espaciales, entonces, ¿qué podemos decir ahí? Eh, el tema de los espacios, también lo que vemos incluso en el universo, desde lo que es la Tierra, el sistema solar, todas esas cosas, en todo eso podemos ver lo que es la matemática. Y después empieza hablando de una conversación que se puede generar en una hora de clase normal, de una suma. ¿Por qué 2 más 4 son 6? Y sabemos que el resultado de esto es un absoluto, que nunca va a cambiar, nunca 2 más 4 va a ser igual a 5. Y entonces el autor da como varias respuestas que puede dar la maestra. Entonces dice que la maestra se puede encontrar tentada a decir cosas honestas y así como pasarlo por alto y le dice, no sé, deja de hacer preguntas estúpidas. A veces nosotros también respondemos así a nuestros hijos y también es como que algo que nos llama a analizarnos a nosotros en cómo respondemos a nuestros hijos con ciertas inquietudes que ellos tienen. Y no solamente ellos, ¿no? Sino también nuestro prójimo. A veces somos como muy, nosotros damos por sentado algo, pero igual hay gente que es distinta y no entiende. Entonces, la segunda sería decir, no sabemos por qué es así. No lo entendemos, pero resulta útil esperar que siempre sea igual. Dice que parece una respuesta ridícula, sí, porque es a un profesor que se le hace esa pregunta. Se supone que la persona tiene que dar una respuesta concreta o con análisis. Y dice que finalmente resuelve responder de acuerdo con la metanarrativa de lo actual o de la gran historia. Entonces, aquí dice muchas cosas que es en base a lo que se refiere a la teoría del Big Bang. Voy a leer una de las últimas, del último párrafo que dice, las matemáticas, tú y yo, esta escuela, tus calificaciones, la universidad, el futuro, el matrimonio, no es más que una mezcla aleatoria que sucede a sí misma en una fase temporal. Entonces, esa es como la respuesta que es en base al Big Bang. Y igual es así como, bueno, es una aleatoriedad, lo que es la suma 2 más 4. Y después dice, la historia general de la educación pública. Desde esa filosofía muestra cómo la matemática es vista. Entonces dice que solo hay dos perspectivas o dos cosmovisiones o narrativas rivales sobre cómo surgió la matemática. Si el relato de la escuela no cristiana es correcto, es difícil apreciar la importancia que tiene estudiar matemáticas, porque, bueno, mucha gente no ve el propósito que tiene en realidad la matemática y simplemente se convierte en una herramienta útil para ayudarnos a funcionar y a ganarse la vida. Pero es difícil ver como la aplicación práctica sin un propósito superior trascendente.
Entonces aquí el autor hace la interrogativa de quién creó las matemáticas. Y bueno, esto es una gran pregunta. Y dice que ciertamente reclama la propiedad intelectual de quién creó la matemática. Entonces, nuevamente, si uno le pregunta a un profesor comprometido con esta narrativa oficial de la educación estatal, ellos responderán probablemente que la evolución, bien sea el tiempo, la materia o el azar. Pero esto en realidad es así. Se crearon a sí mismas, porque esa es como la narrativa de estas teorías. Y bueno, es necesario eh, que nos detengamos a pensar que esto no es así, que ciertamente la creación está llena del conocimiento de Dios y la creación muestra muchísimas cosas matemáticas. Entonces, asimismo, el hombre como tal descubrió las leyes matemáticas incrustadas en el tejido mismo del universo. Y ahí dice, se reconoce que las leyes, estas son universales y absolutas, gobiernan la existencia y es sistemática, es formal y se aprovecha y se usa. Dice, las leyes matemáticas permanecen separadas de nuestra existencia. Siempre 2 más 4 seguirá siendo 6, así de que existamos o no existamos, independientemente de que lo comentemos o no. Es una ley, es como una verdad absoluta. Y acá dice, Jesús es el autor de las matemáticas. Y esto apunta a una cosmovisión cristiana cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia declara que Él es autor de todo, el mundo físico visible y el metafísico, lo que no podemos ver. Y en el Evangelio de Juan también coincide y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, el universo fue creado por Él y para Él, para su gloria finalmente. Y vemos que en toda la creación refleja lo que es la sabiduría de Dios, su mente ordenada con un propósito que lo glorifica. Dice que no solo creó todas las cosas, no solamente la matemática con sabiduría, sino que Él también las sostiene y las sustenta con su poder. Dice que si se relajara, el universo se desintegraría en el caos. Dice que la única razón por la que funcionan es porque Jesús las concibió en su mente ordenada y precisa. Y él dice, la aleatoriedad y el azar nunca producen constancia y precisión predecible. Y bueno, aquí el relato dice que él se compraba un kit de experimentos y veía qué podía suceder y hacía explotar muchas cosas interesantes, pero en todo lo que explotó, nada pudo ser estructurado ni ordenado. Dice, no hay posibilidad que en el infinito de que algo tan elaborado e intrincado como las matemáticas, en todas sus disciplinas, hayan surgido de la nada. Y también nos dice, la matemática nos muestra la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver ahí? Que Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces, eso también lo vemos en la primera relación que el autor hacía de 2 más 4 igual a 6. Eso es un absoluto, eso es una verdad. Entonces, ahí también entra. Dios es inmutable, Dios es verdadero. Entonces, es una característica igual de Dios. Las matemáticas nos muestran ese carácter de Dios y de que no cambia. Dice, revelan unidad y coherencia, al igual que lo hay en el seno de la deidad. Dice que cuando estudiamos las matemáticas profundamente, vislumbramos la gloria y sublime majestad de nuestro amoroso e infinito Dios creador.
Después habla y dice la controversia, dice que hay tres cosmovisiones y empieza a hablar del modernismo. Dice que eran vistas correctamente, no solo por la verdad, sino también por la belleza suprema. Dice, la matemática nos transporta más allá del humano, a la región de la necesidad absoluta, a la que no solo el mundo actual, sino todos los mundos posibles deben adaptarse. Y también dice, son la fuente principal de la creencia en la verdad eterna y exacta. O sea, en eso tenían razón igual. Así como en un mundo inteligible es súper sensible. Y él dice que él creía que los modernistas anhelaban un absoluto para intentar demostrar que su vida tenía un propósito y sentido trascendente. Pero después, más adelante, cuando empezaron a salir todo este tipo de teorías del Big Bang y de la evolución, se vieron forzados a encarar el dilema de afirmar que el desorden y la desunión habían dado como resultado la precisión y la belleza, que es algo como ilógico, que, que del orden y de lo estructurado eh, salga el desorden y la desunión y así sucesivamente. Y después habla del postmodernismo. Aquí ya entra un enfoque más emocional, más cambiante, y entonces le dan el significado de la matemática como a cómo el niño se sienta o cómo lo ve hoy, sobre todo en esta época que son tan cambiantes. Pero no es así. Vemos que igual 2 más 4 siempre va a ser igual a 6. Así sea en todas las épocas. Y dice que esto ha calado tanto en la educación occidental que se enfocaron en un punto de vista deconstruccionista. Y también habla de que la propaganda LGTB se mete en las matemáticas dentro de la educación pública o privada a través de, no sé, de estadísticas, de poblaciones, de ver cuánta gente, no sé, si cambia el sexo, cuáles son los más reprimidos, etcétera, etcétera. Y está la última, que es la cosmovisión cristiana, y aquí cita a un matemático cristiano, que era un fiel creyente, Johannes Kepler, y dice, porque el creador, quien es fuente mismo de la geometría, y como escribió Platón, practica la geometría eternal, no se aparta de su propio arquetipo. Y también dice, realmente iba en pos del pensamiento divino, dado que los astrónomos somos sacerdotes del Dios Supremo, en lo que respecta al libro de la naturaleza. Nos beneficia al ser reflexivos, no en la gloria de nuestra mente, sino sobre todo en la gloria de Dios. Muy bonito estas frases que él dijo, sobre todo eso, nos beneficia el ser reflexivos, entonces hay un porqué estudiar profundamente lo que es la matemática. Y sobre todo también nos incita a lo que es la humildad, que no es para la gloria de nuestra mente, sino sobre todo para la gloria de Dios, para conocer más de Él, de su mente, de su orden, como dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el autor dice que sería insensato creer que podemos conocer los pensamientos de Dios de manera integral. A veces es difícil entenderlos correctamente, pero si el objetivo y la búsqueda del cristiano no es tratar de comprender los pensamientos de Dios correctamente, deberíamos preguntarnos qué clase de religión practicamos. Deberíamos estudiar o intentar aprender todo lo que nos es revelado, lo que el Señor nos revela como tal, según la revelación. Y bueno, entendemos que lo que es la creación es la revelación general que Él nos ha dado de que Él existe. Y en el universo, en la creación, hay muchas cosas que incluyen lo que es la matemática. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de geometría,
lo que hablábamos acerca, no sé, de las formas, de los planetas, eh, de lo que es la simetría como tal, los árboles, las hojas. Las hojas son simétricas, el cuerpo humano, el lado derecho, el lado izquierdo, en todo eso es matemático. Dice, la matemática es una de las materias en la que Dios ha revelado parte de su carácter y su mente, como anteriormente ya habíamos dicho. Igual que en la justicia. La justicia también puede ser un término matemático, equidad. El panteísta, que cree que la naturaleza como tal es Dios, todo es Dios, dice que 1 más 1 más 1 siempre va a ser igual a 1. Y ciertamente podemos deducir también que la matemática no es neutral, así como las demás ciencias o como eh, lo que decíamos al principio, que Dios no es neutral en lo que decimos acerca de la educación. Y aquí cita a Catherine Loop y dice, el alumno que estudia matemáticas podría tener la impresión de que el hombre ha creado las matemáticas. Después de todo, este ha desarrollado muchas técnicas y herramientas que se usan en esta ciencia. Pero el hombre no ha desarrollado las matemáticas. Independientemente de cuándo descubrió los principios matemáticos el hombre, estos han venido actuando en torno nuestro desde que Dios creó el mundo. Cuando damos crédito al hombre por su habilidad de operar matemáticamente, aceptamos el pensamiento humanista y ponemos nuestra fe en el intelecto humano y no en la palabra de Dios. Entonces aquí también hay un principio de cómo enseñarle a nuestros hijos matemática, que Dios es creador de la matemática y nos lo muestra a través del universo, a través de su creación y de todas las cosas, y que es para la gloria de Él y no nuestra, que nosotros no inventamos la matemática, que lo que podemos hacer con los números, con las matemáticas, con todo lo que incluye lo que es la matemática, es porque Él nos ilumina y nos dota de esas capacidades. Y aquí habla de cómo cristianamente enseñamos matemática. Dice que si queremos ver a Dios en las matemáticas, tenemos que hacer algo más que agregar un versículo o un ejemplo bíblico a una presentación. Tenemos que cambiar la perspectiva completa de las matemáticas. Y aquí presenta 3 perspectivas cristianas de cómo se enseña lo que es la matemática. Y dice, Dios guarda silencio en las matemáticas y lo clasifica en 3 puntos. El primero dice que lo pone aparte de lo espiritual. Es como se ha enseñado siempre. Sí, se enseña la Biblia, pero el marco bíblico no tiene nada que ver con la pedagogía de las matemáticas. La oración, las clases de la Biblia y la capilla son materias sagradas y las matemáticas son materias seculares. El punto 2, dicen que lo bautizan con lo espiritual, agregándole escrituras artificialmente, y dicen, bueno, sí, aprendamos matemática para la gloria de Dios. Y el punto 3, que es el que nos compete, dice, muy pocos cristianos abordan la enseñanza de las matemáticas en esta tercera forma. Según esta perspectiva, Dios es el fundamento de todo conocimiento, no solo el conocimiento espiritual. Él sabe todo lo que hay que saber y lo sabe a fondo y totalmente. Para Dios, cada elemento de su creación, invisible y visible, refleja la belleza, la maravilla y la infinitud de sus atributos. Dado que las matemáticas son una singular descripción alfabética de la creación, cabe encontrar al leerlas o desplegarlas las cosas invisibles de Dios. Y claro, él ahí cita el libro que decía la Bárbara, que si Dios guarda silencio en las matemáticas, de James Nickel. Y después sigue con el método de enseñanza. Entonces dice, si un niño entiende cómo funcionan las matemáticas, podrá resolver cualquier problema matemático que se le presente. Dice, son únicas porque ponen de manifiesto proposiciones verdaderas y falsas. Dice que él no es un experto y dice que igual está convencido de que deben comprender técnicas de resolución de problemas. Si un niño no entiende el concepto que se le presenta,
por muchos ejercicios de memorización y repetición que haga, no le ayudarán a salir de su aprieto. Me imagino que cuando se le presenta un ejercicio diferente, como el que está acostumbrado de siempre, pues ahí falla porque no puede deducir como lógicamente o matemáticamente, más allá de que se enseñe lo que es la matemática por memorización. Dice que muchos niños nunca aprenden a asociar las matemáticas de un libro de ejercicios, libro de texto, computadora o tarjeta de memoria, con los problemas que encuentran en el mundo real. Y dice que el ideal supremo es enseñar a los hijos en el contexto práctico, así como anteriormente uno había dicho, con medidas, con finanzas de la casa, con fracciones, con juguetes, con contar cosas. Y lo más pesado que se deje para cuando estén preparados, que son problemas ya de más resolución. Y que siempre se demuestre la relación que hay con la vida real y use programas matemáticos como dispositivos periféricos para mantener a los alumnos en forma. También habla de los manipuladores matemáticos. Bueno, son como cosas didácticas para enseñar matemáticas, que es un gran complemento para los libros de texto y cuadernos de ejercicios. El objeto de las matemáticas. Servimos a un Dios infinitamente sabio, totalmente consecuente, eternamente inmutable y completamente lógico. Es posible que los caminos de Dios no siempre nos parezcan lógicos, pero debemos adaptar nuestro pensamiento al suyo, no al revés. Hay una cita de Rushduni, dice, para el cristiano, las matemáticas no son un medio para negar la idea de un mundo divinamente preestablecido, para jugar a ser Dios y crear nuestro propio cosmos, sino más bien es un medio por el cual podemos ir en pos de sus pensamientos. Un medio para promover el conocimiento de la creación de Dios y establecer nuestro dominio sobre ella bajo Dios. Entonces, en vez de apartarnos de las matemáticas para pensar ilógicamente acerca de cómo se creó el mundo, debemos usarla para ir en pos de sus pensamientos. Aquí dice, también establecer nuestro dominio sobre ella bajo Dios. Uno de los principios que, el por qué el Señor, el que le dio a Adán, llenar y sojuzgar la tierra. Eso también es uno de los propósitos como de la matemática, porque a través de ella, a través de ese conocimiento, podemos dominar la tierra, a través de todas las cosas, por ejemplo, como el comercio, la economía, la ingeniería, la arquitectura, en nuestra casa, el que hacemos con el dinero, con el presupuesto, lo que es el cálculo, no sé, crear proyectos, estimar proyectos, eh, incluso para ayudar a nuestro prójimo. El saber matemática en todas estas áreas, eh, eso para generar empleo, para ayudar, para... Hay una infinidad de cosas en las que podemos meter lo que es la matemática. Y en eso va ahí lo que es el dominar la Tierra. Las matemáticas sirven al menos para dos propósitos. Proporcionan una base lógica. Ayudan a desarrollar el pensamiento crítico y abstracto. Y nos ayuda a calcular y medir los efectos de nuestras decisiones. Como Jesús dijo, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, todas estas cosas vemos que eh, las vivimos a diario, lo que es presupuestar, analizar, cuando creamos un proyecto, cuando tenemos ideas, etc. Y dice que también a través de ellas podemos entender mejor lo que es la naturaleza de Dios y lo que es el absoluto moral, lo que anteriormente hablábamos. 2 más 2 más 4 no puede equivaler a nada más, no hay otro resultado. Dice que la mejor manera de entender lo que es la matemática es cuando comenzamos con supuestos bíblicos, y cita a Van Til. Y dice, ahora bien, el hecho de que 2 por 2 sea 4 no significa lo mismo para usted como creyente que para un incrédulo.
Cuando piensa que 2 por 2 son 4, relaciona este hecho con la ley numérica, y al hacerlo debe relacionar la ley numérica con todas las leyes. La pregunta que hay que hacerse, pues, es si la ley existe por derecho propio o es una expresión de la voluntad y la naturaleza de Dios. Por tanto, el hecho de que 2 por 2 sea 4 le permite involucrarse más profundamente en la naturaleza y voluntad de Dios. Por otro lado, cuando un incrédulo afirma que 2 por 2 es igual a 4, también se ve inducido a relacionar este hecho con la idea completa de la ley, pero considera la ley con independencia de Dios. Por tanto, el hecho de que 2 por 2 sea 4 le permite, según él, alejarse más de Dios. El hecho colocará al incrédulo ante todo un mar de posibilidades abiertas en el que procurar realizar su vida aparte de Dios. También cita un libro que también se ve bueno, una antítesis en la educación. También dice que hacer matemáticas de la manera cristiana no es solamente con palomas y peces y cruces, sino que debemos apuntar a Jesús, creador de las matemáticas. Para que existan leyes inmutables es necesario que haya un diseñador o un legislador inmutable que las ha creado. Y ahí vemos que, o sea, si miramos las matemáticas y vemos que contiene esas leyes que son inmutables, apuntamos a que hay un arquitecto, un diseñador que las preestableció. Y bajo todas esas leyes se sustenta lo que es el universo. Y afirman que hay un creador. Y por eso dice, la existencia de las matemáticas es una de las evidencias más contundentes de lo que es la existencia de Dios. Cita a Grismas Machen, también sería un buen libro. Dice Educación, Cristianismo y el Estado. Un niño o una niña cristianos pueden aprender matemáticas de un maestro que no es cristiano. Y la verdad es verdad, no importa cómo se aprenda. Pero el alcance de la verdad, el sentido de la verdad, el propósito de la verdad, incluso en la esfera de las matemáticas, es enteramente diferente para el cristiano de lo que parece al no cristiano. Por eso, una educación verdaderamente cristiana solo es posible cuando la convicción cristiana subyace, no en una parte, sino en todo el plan de estudio. El verdadero saber y la verdadera piedad van de la mano. Y el cristianismo abarca la vida entera. Entonces, nos anima a que esa convicción cristiana eh, subyace en todo lo que es el plan de estudio y que podamos agarrar lo que es esta ciencia, la matemática, y vivirla, eh, hacerla interna, internalizarla, de que Dios es el creador de la matemática, que a través de ella podemos conocer más de Dios, de su mente. Así como dice que las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y aquí dice también claramente, habla acerca de las matemáticas. Entonces, finalmente, podemos ver en la creación, en la naturaleza, todo ese tipo de secuencias, patrones, proporciones, armonía, y todo eso es matemático. Y finalmente, bueno, vemos que la matemática está escrita en la creación, de que no es algo que podemos separar de lo que es lo espiritual, que a través de ella podemos entender el carácter de Dios, su belleza, su verdad, su inmutabilidad, su armonía. Eso por mi lado. Oye, a mí me encantó el capítulo. Bueno, yo el capítulo pasado no estuve, el de lógica, pero también.
Como te estaba comentando al principio, el libro nos ayuda mucho como a obtener una bibliografía grande acerca de todas estas cosmovisiones y de cómo se plantea. Yo hace unos días estuve con unos amigos con los que son cristianos, pero ninguno de ellos hace homeschool, todos educan secularmente y era como, ¿no? Educamos y el día domingo en la escuela dominical y listo, o sea, esa es la educación que le dan a sus hijos. Y esto me hizo cuestionarme muchas cosas, estuve leyendo, viendo, y el otro día escuchaba a una arqueóloga que hablaba y decía, ¿por qué la gente toma tan a la ligera la palabra? Las ciencias, la educación, si el Señor lo explica todo, o sea, el Señor en su palabra nos abre nuestra mente. O sea, si nosotros decimos que la Biblia es en nuestra guía, donde nosotros vamos a basar lo que sabemos, lo que conocemos, lo que entendemos, y queremos glorificar al Señor de esa forma, o sea, no puede ser solamente de palabra. Y algo como la ciencia, como la matemática, obviamente el Señor nos la revela a través de su palabra. Entonces esta arqueóloga decía que la escritura no podía ser inspiración, no podía haber ninguna forma que no se viera que había en ese libro inspiración divina. Porque ese libro, decía ella, fue escrito en 4 continentes diferentes, en un periodo de 1500 años, donde no existía la comunicación ni la globalización como nosotros la entendemos hoy, sino que era pasar y traspasar información y que fuera de tal perfección lo que tenemos hoy día nosotros en nuestras manos, que ha pasado miles y miles de años y así todos nosotros podemos ver las maravillas y las bondades de lo que el Señor nos muestra a través de la ciencia, a través de la lógica, hoy día como leíamos el capítulo, a través de la matemática. Yo debo reconocer que la matemática es mi talón de Aquiles en la enseñanza de mis hijos principalmente, por una cosa que hoy día ya he ido entendiendo bastante, que es la lógica, que es cómo le estamos enseñando a los hijos, que es como la forma. Estamos enseñando según el modernismo, según el posmodernismo, estamos tratando solamente de decir la matemática como peces y panes y no hacer resolución de conflictos, resolución de problemas. Y yo me lo he cuestionado mucho. Yo voy en cuarto básico con Anaís, eh, y he visto y he revisado y he leído un montón de currículum cristianos en matemática, currículum seculares, etcétera. Y llegué a una chica que es cristiana, eh, y ella tiene un método matemático súper lindo, que justo lo tengo por ahí. No sé, lo imprimí por ahí, tengo en mi desorden. Y claro, y ella ayuda a los niños desde pequeñitos, es un material muy bonito, así que si quieren se los puedo mandar, pero yo lo compré, y es a contar sin dedos, a contar mentalmente, a hacer cálculos mentales, con resolución de conflictos, con los juguetes, armando a los niños que a nosotros la mayoría les gustan los number block y todas estas cosas, como tomarlo como resolución de problemas así y con eso tener una base lógica para poder aprender la matemática, porque estos dos están unidos en eso, o sea, si no tenemos lógica, no tenemos matemática. Y me encantó entender esta parte, porque por ejemplo, yo tengo la Anaís, que la Anaís es muy lógica, pero nunca enganchamos con la matemática, porque ella no la entendía de ninguna otra forma. Ella, claro, claro, memoriza, sabe sumar, sabe restar, sabe los números, sabe todo ese tipo de cosas, pero nunca ha enganchado de una manera, sí, ¿qué nombre del libro? El que El, compraste, cuando puedas. ya, sí, 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 sí. No, es un material que es una profesora venezolana que vive en Islas Canarias. Es una cosa muy loca que llegué por Instagram buscando y lo encontré. Pero es muy bueno para enseñar a los niños pequeños. Y se entretienen y está, pero yo se los voy a mandar, no se preocupe. Eh, y se me fue la onda. Ah, ya, pues entonces, la Anaís, por ejemplo,
aprende música rápidamente, sabe leer música. ¿Y por qué? Porque tiene otra lógica, pero tiene que ver con las matemáticas. Entonces yo le digo, hija, si tú entiendes la música tan bien, tendrías que también entender la matemática, pero claro, ahí yo estaba fallando. Y bueno, ahora tengo aquí una bibliografía enorme para poder empaparme más de esto, de cosas tan hermosas. Por ejemplo, ahora mismo estaba como leyendo un pedacito del libro este de James Nickel, de El silencio de Dios. Si es así, no es así. Dios está en silencio, no está en silencio, efectivamente. Y decía que los educadores clásicos y cristianos deben buscar nutrir a los estudiantes que serán científicos, a semejanza de Johannes Kepler, que también lo leímos, un cristiano devoto que transformó la astronomía con su descubrimiento de que las órbitas de los planetas no eran circulares, sino elípticas. Los descubrimientos de Kepler lo llevaron a proclamar, exaltar y alabar al Dios Trino. Y el fragmento dice, hagamos esto por nuestro enviado, sobre la obra de Dios el Creador. Ahora queda que con mis ojos y manos alejados de la tablilla de las manifestaciones, levantando hacia los cielos, devorar al Padre de las luces, de gracias a ti, oh Señor Creador, que me ha encantado con tus haceres y en las obras de tus manos me he regocijado. He aquí, ahora he contemplado el trabajo de mi profesión. A los hombres que van a leer estas manifestaciones, he manifestado la gloria de tus obras, tanto de su infinidad como los estrechos de mi intelecto podrían aprender. Entonces, hoy día yo digo, ¿cómo se ha destruido tanto, se ha manoseado tanto toda esta experiencia hermosa del conocimiento del Señor, de su creación, eh, y está manchado con la agenda woke, está manchado con la agenda LGTB? Hoy día yo estaba haciendo un texto con la Anaí en ciencia, y yo uso el libro de ciencias del gobierno, y estábamos hablando de los estados de la materia, los sólidos, líquidos, gaseosos, y de repente abajo en un trozo grande aparece así como el reciclaje, y eso es parte de la eh, agenda woke. O sea, yo decía, ¿qué tiene que ver en todo esto que estamos leyendo? Acá no es el LGTB, pero es la agenda woke igual. O sea, todo esto de los recursos y cómo utilizarlos bien está disfrazado totalmente la agenda, y va empapando a nuestros niños con cosas ínfimas que no son malas, porque ellos todo lo ven así. O sea, son cosas que no son malas, son pinceladas de cosas que son buenas, que ayudan, pero ahí no está el Señor, ahí no está la creación, ahí no está la perfección, ni lo que el Señor nos da día a día. Ahora, como también decía del panteísmo, me acuerdo mucho de Marcelito, porque Marcelito está en una época donde dice que todo es Dios, o que todo lo creó Dios. Entonces dice, ¿el helado lo creó Dios? No, hijito, pero el Señor creó la leche, le decimos, creó las vacas, le dio inteligencia a los hombres, creó las frutas para que nosotros comamos. Entonces, para él todo, el Señor creó todo. Y ahí estamos explicándoles que sí, el Señor creó todo, pero también le ha dado inteligencia y le ha dado al hombre habilidades para poder ayudar y hacer crecer nuestro mundo y poder alimentarnos y subsistir. Pero encuentro muy lindo en la forma de ver las matemáticas, que las matemáticas no son difíciles, como me dice la Nini, sino que son hermosas porque son creadas por el Señor, son perfectas, nos muestra la naturaleza de nuestro creador, y es algo que muchas veces uno como educador olvida, no lo ve. Y hoy día, gracias al Señor, gracias a este libro y gracias a este grupo, puedo tener estas lecturas que en realidad no las tenía, y no había encontrado un material tan completo de cómo yo quería enfocar mi educación con mis niños. Así que agradezco al Señor por eso, y que nos siga bendiciendo y que podamos seguir avanzando en nuestro libro. Eso, Andrei. Exacto. Y bueno, muchas de las cosas que dijiste, cuando hablabas de la teoría musical, igual ahí vemos que también hay matemáticas, hay ritmos, hay frecuencias, hay tiempos, en todo eso.
y la música es algo melodioso, es algo armonioso, es bello. Y en todo eso podemos ver lo que es el carácter, características del Señor. Al igual que también que en la historia, ¿no? O cuando el Señor creó el día y la noche para hacer un día, las estaciones del año, los meses, los años, todo eso, todo ese tipo de frecuencias, patrones, etcétera. Otra de las cosas se me ocurrió ver cómo en geometría, cómo en geometría podríamos esto relacionarlo como al estudio de la naturaleza. Y vi algo que se llamaba Fibonacci, no sé si lo has visto antes. ¿Cómo? Fibonacci, No. ya lo tengo por aquí. Es esto. Ahí lo puse en el chat. Ya, está cargando. Ahí. Entonces, ¿sí ven? Ah, sí, sí, sí lo El veo. patrón áureo que se ve en algunas flores, en algunas Ajá. hojas. El número de Dios le llaman eso, por la armonía. Y es Ah, algo calculado, y es una serie de secuencias. Y entonces uno busca en Google y dice, esta secuencia, eh, ¿por qué algunas plantas son así o por qué algunas cosas de las creadas son así? Dicen en el tema de las plantas, por ejemplo, en el girasol, dice que maximiza la exposición a la luz solar, ayuda a oh, que cada hoja reciba mayor cantidad de luz posible, sin sombrear a las demás. Optimiza la distribución de los recursos. Patrones espirales ayudan a distribuir los nutrientes y el agua de manera uniforme en el organismo. Y logra un crecimiento equilibrado. Estos patrones pueden contribuir a un crecimiento armonioso y estable. Entonces, así como eso es así, como perfecto, como tan calculado, ¿cómo no? Es que cómo no va a haber un y, creador y el detrás de resultado de por qué se creó así también es armonioso. sí. Entonces, es muy impresionante. Entonces, esto es solo una parte Claro, de lo que uno le puede enseñar a los hijos, de de lo cómo que nos muestra ver, cómo es el Señor. sí. Es algo muy, yo siempre que uno ve la naturaleza, eh, sale a mirar la naturaleza, que a veces uno pasa desapercibida, uno ve la perfección. O sea, yo siempre digo, detrás de estas maravillas que el Señor crea, que son, mira, cosas pequeñas, el caparazón del caracol, cosas tan Exacto. insignificantes muchas veces que dejamos pasar. Hay perfección y hay, o sea, todo esto no salió de una explosión. Yo no puedo entender que la gente pueda creer una cosa así y aún no te tachen de loco por creer en la creación. Sí, ese tipo de teorías no entran dentro de lo lógico, dentro de las No hay presuposiciones lógicas. lógica, no hay Ajá, lógica. Esta misma arqueóloga que te digo yo que es cristiana, que el nombre lo busqué delante y no lo encontré, ella dice que, por ejemplo, hay más evidencia de que Cristo estuvo en la tierra que de que existió Platón. Y hoy día vemos más teorías de Platón en nuestro mundo que las de Cristo. O sea, hay evidencia de que Cristo existió más importante de la que existió Platón. Y me hay, imagino que eso igual se conversa harto en el capítulo de la historia, ¿o no? yo creo, yo creo, Debe estar interesante. o ciencia. Yo creo que el otro capítulo también va a estar entretenido. ¿Te vas a Porque agarrar al otro este capítulo? es el Adiós libro. dedos. Ah, ya, sí. Es con las regletas y es bien entretenido, es bien bonito y tiene hartas actividades para los niños. Yo a las niñas se lo voy a hacer igual para que veamos desde otro punto de vista la matemática. Ah, ok. Pero yo creo que es para niños chicos, así como de 5 a 7 años. Sí, de hecho, en muchas de estas ramas también se ha visto como impregnadas del modernismo en cómo se enseñan las materias. Sí. Entonces, por eso siempre como que hacen enfoque como a lo clásico, al trivium, a la lógica, aunque uno diga no, que aprendan como sea, pero igual tiene como su raíz. Tiene su base. Sí. Bueno, yo creo que orar para finalizar.
Sí, oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque podemos entender, Señor, más de ti, más de lo que tú eres, Señor, más de tu carácter, eh, de tu inmutabilidad, Señor, que tú muestras, Señor, en la naturaleza, en la creación, Señor, que escribiste, Señor, matemáticas en ella, Señor. Gracias, Señor, porque tus testimonios, Padre, son verdaderos, porque podemos, Señor, enamorarnos, Señor, de tus leyes, Señor, de tu sabiduría, Señor. Te rogamos, Señor, que nos llenes, Señor, de ella, Señor, para entender tu mente, el propósito, Señor, de las cosas, que es glorificarte, Señor. Eh, Entender, Señor, todas estas cosas y saberlas enseñar a nuestros hijos, Señor, y que ellos puedan amarte y adorarte, Señor, cada día más a través de las matemáticas, Señor. Danos, Señor, sabiduría y haznos humildes para toda esta labor, Señor, que tú nos das para educar a nuestros hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero parar el